Bienvenidos a esta cuarta edición, o bueno, cuarto video de la Game Jam, la TAM Creativa. Hoy tenemos a nuestro buen amigo Rafa. Rafa Escalante ya tiene también mucho recorrido en el medio, es ampliamente conocido por todos aquí, y hoy nos va a traer una plática bastante ilustrativa sobre cuál es una metodología que hay que llevar paso por paso en el diseño de juegos de mesa. En ocasiones uno piensa que diseñar el juego de mesa es todo lo que tiene que hacer, pero realmente hay muchos otros pasos. Entonces Rafa viene a darnos luz en estos temas. Entonces Rafa, te cedo la palabra. Va que va, chicos. Pues ya no me presento mucho, ya me presentaste resumidamente y todos los que están presentes casi me conocen. Básicamente soy uno de los fundadores de Shiva Games. Hace 10 años comenzamos en esto. Actualmente trabajo como gamificador, he hecho juegos para la ONU, la UNICEF, bla, bla, bla. Y actualmente están por salir algunos juegos con editoriales extranjeras como Devir y como Gigamic, que Devir anunció el año pasado por ahí en la Gen Con, en la ESEN, el lanzamiento de Moctezuma. Voy a platicarles un poco de la metodología que nosotros seguimos internamente para los diseños de Shiva Games, que son todos los juegos que codiseño con mi hermano que van al área de juegos de hobby como tal. Pero bueno, cabe mencionar que siempre les comento, ¿no? Esta plática yo la doy como la metodología que nosotros seguimos, pero pues es, como dicen, el diseño de juegos es muy cercano al arte, entonces realmente la metodología cada quien la descubre, ¿no? Esta es la metodología que a nosotros nos funciona y es la metodología que nosotros diseñamos después de mucha prueba y error, que después corroboré que pues era muy cercana a lo que es design thinking, ¿no? Entonces, es el método que nos ha funcionado y es como trabajamos realmente en Shiva Games. Voy a intentar hacer breve la presentación y al final pues puede haber una serie de preguntas de cualquier duda o de que tengan de cómo seguimos estos pasos, ¿va? A ver, espérenme. No sé por qué no salta. Ahí está. Miren, este es como un resumen breve de todos los pasos que tiene la metodología. Obviamente vamos a ir viendo de uno en uno, solo que es como para que haya un compilado de la misma, porque sí es una serie de pasos bastante grande. Y bueno, cabe recalcar que donde está la flecha entre testeos y ajustes matemáticos es porque es un ciclo, ¿no? Estos dos pasos son un ciclo donde mi hermano y yo estamos dándole muchísimas vueltas. Hay otros pasos que tienen linaje, pero este es el más importante, yo creo, de todo el desarrollo del juego, ¿no? Entonces empezamos con una idea, hay un prototipo desechable, testeos, ajustes matemáticos, más testeos, revisión de sabor y narrativa, prototipo decente, luego hacemos una redacción de reglamento temporal, un testeos con externos, ajustes generales, un prototipo final, redacción de reglamento con ajustes, testeos a ciegas, reglamento final y presentación en expos a distintos editores. Como dice el titular, pues ya más o menos se explica o se entiende más o menos de qué va cada uno, pero les platico un poquito más a detalle. Normalmente, bueno, ¿cómo empezamos? Pues empezamos a partir de una idea, ¿no? Cuando es en videojuegos, ya saben, es MDA o hay algunos otros modelos de ludología, narratología, pero en caso de juegos de mesa es la gran discusión de siempre, ¿no? ¿Por dónde comienzo? ¿Por mecánica o por temática? Entonces, yo lo que les recomiendo cuando van comenzando en el diseño de juegos de mesa es que comiencen por la que se les dé mejor, ¿no? Hay veces que hay personas que son más lógicas, hay personas que son más narrativas, y ahí depende qué ramal es el que les funciona. O hay veces que simplemente traes una idea de juego desde antes, mecánicamente hablando o narrativamente hablando, y de ahí puedes partir, ¿no? De todos modos, conforme vayan desarrollando más juegos, que la idea de esta metodología es que sigan los pasos y los estén haciendo constantemente, irán adquiriendo las dos habilidades. Entonces, en algún punto ya no va a importar cuál de las dos realmente sigan, ¿no? O bueno, es que más bien no que no vaya a importar, sino me refiero a, va a haber clientes que llegan con ustedes, por ejemplo, cuando conmigo llegan las instituciones gubernamentales o asociaciones civiles y demás, que ya traen una idea preconcebida de qué es lo que quieren. Normalmente ellos es muy narrativo, es muy temático. No, pues necesitamos una temática que ponga alto a los abusadores físicos en los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Con la ONU, así fue, ellos ya traían un juego que era videojuego y lo querían bajar a juego de mesa, yo tenía que adaptar las mecánicas. Mecánicas, pues más bien ya la gente del hobby, sí, a veces pasa, el otro día estaba viendo una entrevista a estos chicos, se me fue el nombre, Marcos, y no me acuerdo de la otra chica, los diseñadores de Exit, que realmente ellos ya los había contratado Cosmos con la idea preconcebida de mecánicamente hablando. Pero bueno, partes de cualquiera de los dos ramales y de ahí empiezas a desarrollar tu juego. Luego de ahí tenemos que empezamos un prototipo desechable. Este paso es muy importante, sobre todo la gente que va empezando, es uno de los fundamentales, es
desarrollar un prototipo lo más rápido que puedas con los materiales más chafas que tengas en tu casa, fichas, papel, plumones y lo que sea. Ahí pueden ver, esa es nuestra mesa de desarrollo y son un montón de cositas que pueden tirarse en 3 segundos. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que llega aquí al hobby. Me pasa que veo ahorita en el concurso justamente de Jam, gente que ya le metió un buen de arte, y realmente meterle el arte pues es uno de los pasos finales, ¿no? Invertir en arte al inicio es como, en un editorial normalmente dice, si trae buen arte, lo más seguro es que el juego es malo. Eso es como un dicho común entre las editoriales grandes en el extranjero. Como saben, nosotros nos basamos más, ya teníamos Shiva Games, publicamos juegos en México, actualmente nos ayuda debido a con la distribución, somos socios comerciales con ellos, estamos trabajando en diseños para ellos, pero realmente nosotros ya nos enfocamos en vender nuestros juegos editoriales en el extranjero. Entonces, es un dicho, es uno de los dichos, hay varios dichos ahí por ahí que se manejan en la industria y uno de ellos es, si trae arte bonito, lo más seguro es que mecánicamente pueda que sea malo. No necesariamente, pero ellos lo llegan a asociar así. Entonces, hagan lo más rápido posible un prototipo para con poder empezar a testear, porque muchas veces se va a tronar en las primeras 2, 3 partidas o se van a notar que necesita ajustes y pues hay que hacer los ajustes rápidamente, ¿no? Hay gente que este paso se lo quiere comer y ir al arte, sobre todo cuando he dado talleres de diseño de juegos, pasa mucho con los estudiantes, y les digo, no, bueno, háganlo como quieran, después de 2 o 3 veces también van a entender que este paso es fundamental hacerlo así, porque también cuando ya te dedicas a esto de manera profesional es una pérdida de tiempo, ¿no? Podrás hacer el proto súper bonito, llevarte 5 horas, al día siguiente juegas 2 veces y en media hora se fue a la basura, ¿no? Entonces llega a pasar mucho, entonces no pierdan tiempo en el primer prototipo. De ahí del prototipo, pues empiezan unos testeos, ¿no? En este caso, bueno, tengo ahí fotos de algunos testeos, pero realmente tienen que ser testeos, principalmente nosotros los hacemos internamente porque afortunadamente somos codiseñadores, mi hermano y yo todo el tiempo. Entonces intentamos hacer de 2 a 5 testeos, aunque a veces se extienden, ¿no? O sea, esto es como una medida mínima, que es así como la mínima expresión, pero nosotros pues a veces llegamos a hacer 30, 40 testeos, ¿no? Con mi hermano yo trabajo todos los días en el diseño de juegos de mesa y trabajamos desde las 4 de la tarde, 3 de la tarde, hasta las 9, 8 de la noche todos los días, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de testeos y la cantidad de juegos que estamos testeando cada día. Hay veces que un juego lo jugamos 10 veces, nos fría el cerebro, ya no estamos hilando ideas y cambiamos a otro. Entonces tenemos como 8 juegos todo el tiempo en desarrollo. Pero bueno, aquí al menos 5 testeos, eso sería fundamental. 2, si el juego es muy malo y se rompe rápidamente, ¿no? Luego con eso iríamos a hacer matemáticos. Aquí pueden ver otro prototipo desechable que hicimos originalmente. Y bueno, después de estos primeros testeos se revisa la matemática. Empezamos a hacer tablas de Excel. Bueno, las tablas de Excel posiblemente ya las teníamos desde antes, pero aquí empezamos a revisar números de balance. Realmente, como les digo, también el balance matemático del diseño de juegos de mesa, a menos que seas Richard Garfield y va a lanzar Kids Force o va a lanzar cuando lanzaron Dominion, Donald Baccarino, cosas así, necesitas algoritmos complejos de matemática. De ahí en fuera necesitas probabilidad básica, permutaciones combinatorias y saber tener lógica matemática. No se ocupa más allá, ¿no? O sea, hay gente que quiere hacer modelado matemático. Yo antes de esto me dedicaba a la biología, como algunos saben, hacía modelado matemático de ecosistemas. Y pues al inicio nosotros queríamos modelar todo el juego. Nos dimos cuenta que era una pérdida de tiempo porque son tantas variables, a veces se te olvida uno, corres el estudio, según funciona, juegas el juego, se te olvidó una variable y se tronó en 2 minutos. Entonces pierdes más tiempo en eso. Entonces intenten hacer la matemática base, que esté bien hecha, un Excel, unas tablas, revisar balances, ver si es asimétrico, si no es asimétrico. Esto para juegos familiares, ¿no? Obviamente si ya son complex, pues sí va a haber una interrelación un poco más compleja. Familiares para abajo, unas tablas de Excel son más que suficientes. Y en este punto empezamos a revisar matemática y a hacer ajustes, ¿no? Oye, pues es que con estos recursos no funciona, bla, bla. Y conforme vayan desarrollando su habilidad y hayan desarrollado muchos juegos, van a darse cuenta que hay como estándares, ¿no? ¿Por qué se meten 5 recursos en los juegos? Pues porque generan cierta variabilidad suficiente y no tanta complejidad, ¿no? Y generan solo profundidad. ¿Por qué a veces meten 4 elementos? Ah, bueno, porque tal vez tenían otras variables que metían dificultad o simplemente era un juego filler, bla, bla, bla. Y ya van sabiendo como números clave de cuántos recursos diferentes, de cuántos componentes, bla, 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 que tienen que ir integrando. Pero aquí son ajustes matemáticos rápidos. ¿Y qué sucede después? Pues empezamos a testear nuevamente, ¿no? Ya hicimos algunos ajustes, movimos cantidades de recursos, las cartas estaban rotas, la unidad base a veces también, a veces la ponemos al aire, ya cuando revisamos pues hay una carta que tenía que dar más puntos y da menos y pues hay que hacer el ajuste, ¿no? O a veces también ya depende de cómo quieras el flow del juego, si quieres que se salga de tensión, o sea, que genere esas emociones, ¿no? A veces están hay juegos que salen ofertones, pero es parte de la dinámica del juego, ¿no? Sentir esa tensión de, me gané una oferta que tú no te ganaste. Pero en un euro, en un juego
que va para una editorial de euros, normalmente tiene que estar todo muy bien craneado y todo muy bien calculado para que no haya cabos sueltos. Aquí se prueba tantas veces sea necesario, les digo, es muy relativo, no hay una medida, por eso les digo, esto es una metodología que yo sigo y como sugerida, pero pues también cuántos testeos son clave. Hay gente que dice que la regla de los 100, que la regla de los 1000, no hay una regla, ¿no? O sea, a veces juegas un juego, es simple o es un filler o es un euro que se te ocurrió perfectamente, 10, 15 testeos y te das cuenta que todo funciona. Y hay juegos que llevamos 1 año y medio, 2 años de desarrollo y sigue habiendo cabos sueltos, ¿no? Porque le movemos un elemento y eso descuadra todo y hay que volver a ajustarlo. Entonces, bueno, este ciclo entre testeos y ajustes matemáticos es como les digo, ahí se hicieron ajustes matemáticos, que era el paso, les digo, se hicieron testeos, se ve que hay algo roto, volvemos al paso anterior, que era ajustes matemáticos, y así sucesivamente, tantas veces sea necesario, ¿no? Este es el punto clave, yo creo, del diseño, uno de los puntos clave del diseño de juegos, que nosotros nos llevamos aquí un buen rato, a veces nos llevamos, no sé, como unos 40, 100 testeos y ya depende mucho. Entre más experiencia tengan, los testeos se van a ir reduciendo. Ustedes se dan cuenta porque al inicio nosotros casi no hacemos testeos con externos porque no tenemos tiempo, porque es complicado, bla, bla, ya todos nos hemos enfrentado a esto. ¿Qué hacemos nosotros? Que afortunadamente hemos creado una base de contactos de editores internacionales y los que testean son los editores. Entonces ya tener el feedback de una persona que ha jugado en una S en 700 juegos tan solo, pues ya es mucho más cañón y es gente que tiene, bueno, no sé, por ejemplo, Ralph es un editor de Cosmos, es su editor principal. Ralph es tetracampeón de Carcassonne, entonces imagínense cómo el nivel de desarrollo lógico que tiene, ¿no? Entonces tú le enseñas un juego, rápido te detecta los problemas o los comentarios y ese feedback es lo que intentamos aprovechar para ir puliendo el juego, ¿no? Este jueguito, por ahí Pepe lo conoce, habíamos estado discutiendo si se publicaba y demás con ellos, pero no he seguido insistiendo porque este jueguito lo tenemos ahorita bajo una editorial suiza que ya llevamos como a la 8ª revisión y estamos rebotando ideas. No te gusta, que no te gusta, hay que pulirlo, bla, 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 y así nos lo estamos llevando, ¿no? Entonces, por eso les digo, cuando un editor se interesa en tu juego, es el primer paso porque viene todo el desarrollo. Hay editores que todavía quieren que desarrolles el juego con ellos. Es por eso que dicen, ¿nos estás vendiendo la idea o nos estás vendiendo un socio comercial, ¿no? Porque hay gente que te va a estar pidiendo cambio tras cambio tras cambio, ¿no? Luego de este ciclo, déjenme ver cómo voy de tiempo, viene la revisión de sabor y narrativa. Esto, como decíamos, se revisa si el sabor del juego realmente está teniendo impacto esperado, es decir, si transmite el mensaje, la narrativa que tú estás integrando. Hay veces que son más abstractos, pero muchas veces, pues mismo, no sé, Jaipur es casi abstracto, pero te da algún ejemplo de mercadeo y todo, y pues si te sientes como un poco en el ambiente de un árabe mercadeando mercancías valiosas, metales preciosos y joyas y demás, ¿no? Aparte de eso, se analiza si es necesaria la narrativa por medio de flavor text o simplemente por medio de acciones que nos hagan sentir inmersos. En lo que les digo, nosotros de hecho casi nunca integramos flavor text, casi nunca tenemos texto, porque con la mayoría de editoriales que estamos en contacto no les interesa tener dependencia del idioma en los juegos. Entonces ellos nos dicen, no, pues que no tenga dependencia del idioma, entonces intentamos que ese flavor, que ese sabor se transmita por medio de las acciones, que cuando haces una acción sientas que estás realmente en azul, que cuando pones los azulejos realmente te sientas un azulejero, ¿no? Es un ejemplo muy abstracto, pero hay juegos donde sí se siente más esta acción que estás haciendo o esta temática que te está transmitiendo por medio de las acciones. Y lo más importante, pues, es analizar si es divertido. Si es divertido, es muy relativo que es divertido. Ahí están los 8 tipos de diversión que se usa mucho en videojuegos. Pero realmente, pues, entre más de estos tipos de diversión abarques, pues puede ser mejor estrategia para ti al momento de vender el producto. Pero aparte de eso, pues también hay que echar los testeos con los editores adecuados en nuestro caso, ¿no? Este juego va para, ya hasta sabemos, ¿no? Este juego es para Amigo Spiel, este es para Blue Orange y no sé qué, bla, bla, bla. Se lo mandamos a ellos y con el feedback que nos dan es ver si realmente encajó o qué le faltó. Luego de ahí, ya que tenemos más o menos el balance, la revisión de si es divertido, la narrativa, bla, hacemos nuestro primer prototipo decente. ¿Cómo se hace un prototipo decente? Nosotros básicamente usamos imágenes de internet de libre acceso y algo de diseño gráfico. De preferencia aprendan ustedes, porque si usan un intermediario es mucho lío en lo que rebotan la idea, bla, bla, bla. Hay un software libre que se llama Inkscape. Yo hace 5 años no sabía nada. Mi hermano, que no es el codiseñador, sino mi otro hermano, nos ayudaba con esta parte, pero pues él tenía sus ocupaciones, que en lo que le mandábamos el mail, que haznos estas imágenes, era una pérdida de tiempo. A lo largo de estos últimos 5 años yo empecé a aprender a usar el programa y pues digo, no soy experto, pero ya más o menos se ven decentes las maquetas, ¿no?
y con imágenes de internet. Con esto, un editor, hay editores que ven nuestras maquetas. De hecho, por ejemplo, el Río Grande, hay editores que conozco a muchos, no hemos colocado casi juegos con ninguno. Tenemos 2 contratos actualmente internacionales, estamos como en 12 negociaciones, pero les digo, es un proceso muy largo. Pero, por ejemplo, Río Grande nos dice, no, yo solo quiero ver tus juegos tan solo porque sus maquetas son geniales, ¿no? Se toman la molestia de pulir cada detalle como si fuera un poco similar al real. Y entonces el dueño de Río Grande le encanta ver las maquetas por el puro hecho visual. Entonces eso ya ayuda como gancho, pero nosotros no metemos arte, ¿no? ¿Por qué no metemos arte? Porque cuando vendes un juego en editor, la mayoría tiene su departamento de arte y le va a salir más barato que comprarte el arte. Entonces no les interesan juegos con arte, pero ese es mi caso particular, ¿no? Si lo vas a autopublicar, pues lo más seguro es que vas a ocupar el arte. Ya podrán ver por ahí Cazadores de Fósiles, creo que aquí se ve en mi imagen arriba de mi cabeza. Cazadores de Fósiles, La Tumba del Rey Pacal, que son juegos que nosotros autopublicamos, pues en esos casos sí hicimos el arte, ¿no? Pero bueno, en prototipo decentes, imágenes de internet, algo de diseño gráfico. De ahí saltamos a hacer una redacción de reglamento temporal. Se escribe un reglamento completo. Nosotros nos basamos mucho en un diseño preestablecido de manual que tenemos así una serie de pasos que creo que si no mal recuerdo los habíamos sacado del manual de Ticket to Ride, que es componentes, setup, preparación del juego, desarrollo del juego, final de ronda, final de turno si es necesario, final de juego y creo que ya, ¿no? Es así como una serie de pasos que tenemos establecidos. Lo redactamos y en este momento también integramos imágenes, sobre todo en la redacción de cómo va el manual. Y bueno, también les recomiendo los tips de la guía COBOL, si no mal recuerdo, de cómo escribir el manual. Son tips muy lógicos, creo yo, pero a mí me parecían así como demasiado obvios. Pero hay gente que dice, no, sí me ha servido mucho leer esos 10 tips, ¿no? Porque hay gente que quiere usar palabras, a mí me pasa mucho que usan su palabra inventada, ¿no? Vamos a llamarle, en vez de las monedas, las rafamonedas. Y pues la gente no sabe qué carajo son las rafamonedas, ¿no? Entonces, siempre intenten, ahí les dice, siempre intenten evitar términos extraños. Si la gente ya tiene asociado Meeple a Meeple, pues no le cambies al monito, bla, 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 ¿no? Entonces esos tips son fundamentales, pero ahí escriben un reglamento sin imágenes, pero que se entienda más o menos todo, ¿no? Luego de esto, vienen testeos externos ahí, sí. Recopilamos, a veces les digo, no hacemos muchos testeos externos, sobre todo van con los editores, pero también de todos con un grupo de amigos, estamos en algunos grupos de juego. A mí me gusta jugar mucho, a mi hermano también. Obviamente ya no tengo el tiempo de antes. Antes me veían en las tiendas hace 10 años, pues ni había tiendas. Nos reuníamos Mariano, que ahora es dueño de La Caravana, Manuel, que tiene una mega colección. Éramos así como varios que andan en la industria hoy en día. Hace 10 años nos reuníamos a jugar en una casa de uno de ellos y con ellos llevaba algunos prototipos como, bueno, creo que ya estaba Cazadores de Fósiles y les llevé los protos de los otros juegos. Pero bueno, hay gente que también dice, bueno, o sea, sacando un tantito de contexto, gente que dice, no, es que Cazadores ya se sienten las mecánicas viejas. Pues hay que tener en cuenta que es un juego que salió hace 10 años, ¿no? O sea, hay gente que lo descubre hoy y cree que salió hace un año y es un juego que, pues es el primer juego que salió en México casi a la par que era Tierra y Libertad, ¿no? Hay gente que dice, Tierra y Libertad acaba de salir, Tierra y Libertad salió hace 10 años, aún lo tuneó y es una nueva versión, ¿no? Pero era cuando empezaba toda esta industria, había 3 tiendas especializadas, como 3 locos que hacían juegos, bla, bla, bla. Pero bueno, estos testeos externos intentamos hacer con algunos amigos, unos 10 testeos externos al menos, y pues aprovechar su feedback. Hay veces que también hay que aprender mucho a filtrar la información. Esto la experiencia te lo va a dar y sobre todo analizar las expresiones de las personas. Siempre me preguntan, ¿qué no? ¿Qué les pregunto todo? Sí tenemos un cuestionario estandarizado ya de qué preguntar. Son algunas preguntas clave, pero lo más importante es ver las reacciones de la gente. Si el juego está diseñado para que se la pasen riendo porque es un party game, pues si nadie se ríe, están agarrando el celular, es el party game más malo que has diseñado, ¿no? Te tienes que dar cuenta y ser muy autocrítico. Por ejemplo, un buen ejemplo de un party game, pues es Happy Salmon, ¿no? La gente a mí me lo enseñaron en la Essen de 2017, me lo vendió a mí, por así decirlo, el dueño de Más que Oca Games. Me comentó del juego, me vendió la idea, me lo regaló mi novia, estaba en ese entonces conmigo por allá, me lo regaló, nos lo dijimos. Se lo enseñó a mi hermano dijo, no, está como muy tonto, que no sé qué. Lo sacamos en una reunión y era el hitazo, ¿no? Porque cumplía con el objetivo, juegos rápidos, súper divertidos, bla, 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 y la gente no se distraía, ¿no? Entonces, en los testeos externos analizamos mucho eso. Si es un euro, pues que se vean concentrados, que están craneando a largo plazo, que pues, bla, bla, que se diviertan en ese estilo de juego, pero se nota cuando el jugador lo está haciendo. Cuando el jugador ya vio el celular, ya está platicando, como dice mucho Pepe, lo del círculo mágico se rompió y ya están interactuando mucho con el exterior, pues lo más seguro es que el juego pues perdió la atención perdió al jugador, por así decirlo, ¿no? Estos testeos externos ahí son como para
para recabar algo de información extra, sobre todo analizando a las personas. Y aparte, pues le tomas hacer un cuestionario de respaldo con algo de información, aunque cuando hay gente que no conoce, hay mucha gente que dice, yo he jugado 1000 juegos, sí te favorece jugar juegos al momento de diseñar, pero si solo juegas por jugar, no beneficia nada, no te hace más experto que a otros. Hay personas que sí, pero el hecho de que jueguen, hay mucha gente que juega por pasarla bien, no juega por analizar el juego, ¿no? Entonces lo que yo les digo, a mí me gusta, por ejemplo, enseñar mis protos a personas como Osvaldo, que es tetracampeón de, no, tricampeón de Carcassonne. Cuando Osvaldo juega, te das cuenta que está craneando cómo tronar el juego y ganar. Esas personas son las que tienen que tronar el juego. Y hay personas que solo pues, se ríen y hacen sus cuentas y todo y se divirtieron, pero no lo analizaron a fondo, ¿no? Entonces ahí es donde ya la experiencia te dará filtros de qué poner, qué no poner, a quién preguntarle, a quién no, qué preguntarles. Y por respeto, eso sí, pues se toman notas de todos, ¿no? Y ya después se filtra información. Luego de ahí, de los testeos externos, se hacen ajustes generales. Revisamos la matemática, la temática, la narrativa, el sabor nuevamente, la diversión, el reglamento, todo esto ya lo habíamos hecho, pero volvemos a revisar. Hay que ver si todo funciona, si más o menos, si le faltó un ajuste, si alguien tronó el juego de una manera que nosotros no lo habíamos tronado. Que bueno, eso es importante. En los testeos anteriores, nosotros siempre ponemos al jugador que intenta quedarse todas las fichas, al jugador que intenta robar solo un tipo de carta. Nosotros tomamos esos roles, ¿no? A veces somos mi hermano y yo y algunas personas que nos ayudan a testear y nos vamos cambiando el rol. A ver, ahora tú juega a que te llevas todas las fichas. A ver, ahora tú juega a que no sé qué. Porque hay gente que también lo juega analizando ciertas cosas, pero hay que analizar a todo el tipo de tramposo que se te ocurra, ¿no? Y a ver, tú juega a intentar fliquear de otra manera, a intentar filtrar cartas, a intentar hacer trampa de alguna manera, porque también un editor se fija mucho en la fragilidad, ¿no? Y la fragilidad presta mucho a la trampa. La fragilidad es elementos que se le puede llegar a olvidar al jugador y que pues a veces ya pasaron 2 rondas y eso pudo haber tronado todo el juego, ¿no? Ya después de estos ajustes generales, viene el prototipo final. Se hace un prototipo llamativo, lo más realista posible en cuanto a componentes, no en cuanto a arte. Nosotros lo hacemos en cuanto a componentes, que si esto es un cubo, lo representamos con un cubo. Que si esto es una ficha, lo hacemos con foamy, pero que parezca una ficha, ¿no? O sea, usamos materiales de papelería común y corrientes, pero intentamos darle el volumen, darle las dimensiones, porque un editor se fija mucho en esos detalles para intentar, como que le facilitas el craneado de cómo le metería el arte, cómo le metería ciertas cosas que a él le gustarían, o qué materiales podría usar. Y ya ahí entregamos el prototipo. Bueno, tenemos este prototipo final para cuando vamos a enseñarlo, aunque todavía falta un par de pasos, ¿no? Pero este ya es lo más realista posible, ¿no? En cuanto a todo. Y sigue siendo arte de internet porque, como les digo, nosotros no nos encargamos de arte. Luego de ahí viene la redacción de reglamento con ajustes. Es decir, vimos que hubo errores matemáticos, que alguien comentó algo, bla, bla, bla. Y empezamos a arreglar. Bueno, que por ahí en el lapso anterior ya habíamos, ya también en el momento que redactamos, normalmente sí metemos una que otra imagen, pero aquí es donde ya hay que meter absolutamente todas las imágenes, o ya tienen que estar y meter todos los ajustes pertinentes, ¿no? Luego de eso, hacemos nuevamente testeos a ciegas. Se lo damos a algunas personas que nunca lo han jugado, al menos unas 5 veces. Nos pasó en el concurso de Beer del año pasado de la Mega XP. Quedamos en 4º lugar con un juego que ni siquiera funcionaba, porque nosotros habíamos intentado, este juego lo estuvimos revisando con editores en el extranjero varias veces. Lo teníamos en inglés. Al momento que yo traduzco el manual, no me doy cuenta que una palabra está mal escrita, hasta en inglés estaba mal. Al momento que la traducimos era pueden colocar los cubos y era deben colocar los cubos en el juego que nosotros metimos. Entonces empezaron a romper todo el juego, lo jugaron mal y sorprendentemente habíamos quedado en 4º lugar con un juego que nada que ver, ¿no? Pero todo eso porque no hicimos testeos a ciegas, ¿no? Entonces hacen testeos a ciegas, manual a las personas que lo jueguen sin que pues, bueno, hay gente que los graba en Estados Unidos, se acostumbra mucho. A mí no me gusta, a mí me gusta estar ahí, pero soy piedra, como dicen, no, yo no hablo, yo no digo nada y solo estoy observando. Que se inventaron una nueva regla, anoto qué reglas inventaron, por qué se la inventaron y qué pasó en el manual, ¿no? Todo esto lo estoy observando y como siempre tomando notas. Y empiezas así como, no, como que así como a dar pistas, pues ya estás arruinando el testeo a ciegas, ¿no? No estás ahí, tomas nota de todo lo que se inventaron, cómo lo jugaron y si no funciona es porque tu manual está escrito muy mal, ¿no? Y para un editor es muy importante porque cuando tú ya te dedicas a esto de mandar juegos a los editores se van a fijar en que esté muy bien escrito porque muchos editores cuando no tienes nombre, eso nos lo han dicho, cuando no tienes nombre, no eres famoso, no se toman la molestia de hacer desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Es me gustó tu juego, me gustó tu idea, me la quedo, pero eso no significa que se va a publicar así. Es todavía le vamos a hacer mejoras y en esas mejoras estás implicado.
Cuando no tienes nombre, el editor se fija casi en que el juego sea perfecto, ¿no? Que no tenga ningún error, que todo esté bien medido. O sea, es un rollo, pero tienes que ser así súper meticuloso, ¿no? Nosotros fuimos en Gen Con de 2019, todavía fuimos a presentar juegos y era un punto de quiebre. Si no vendemos nada, igual y ya estábamos considerando salirnos de la industria, ¿no? Presentamos un montón de juegos, dejamos un montón de prototipos y al final, como para la Essen, pues no habíamos recibido un sí, un no, no sabíamos nada, ¿no? Y ya fue que nos confirmaron que se firmaba otro contrato y pues ya fue lo que nos mantuvo en la carrera todavía, nos motivó nuevamente y más que la gente realmente recibió ahí en los juegos, pero les digo, muchos nos han dicho en los juegos grandes, como tu juego es muy bueno y todo, pero no tienes nombre y como este juego me implica mucha inversión, a mí no me conviene lanzar si aún no tienes nombre porque pues puede ser que hasta me lleva a la bancarrota casi. Entonces ese es un lío, pero entonces ustedes tienen que tener cuidado con todo, ¿no? Con el diseño, con la mecánica, con el manual, con todo, tenerlo muy bien pulido y ser muy autocríticos, porque hay veces que algo no te convence, pero lo dejas y un editor rápido se va a dar cuenta, ¿no? O sea, un editor ya tiene mucho bagaje en esta industria que rápido detectan las fallas. Luego de ahí, bueno, estábamos en testeos a ciegas, vimos esos problemas que se inventaron, que no estaba, nos comimos un ejemplo, vamos a redactar un reglamento final que ya pule estas reglas poco claras que se vieron en los testeos a ciegas, se hacen correcciones pertinentes y demás para ya tener ahora sí una versión final. Y bueno, después de este reglamento final, digamos que nosotros damos por concluido nuestro diseño de nuestro juego. En ese momento, para nosotros que no autopublicamos ya que sigue, pues viene la presentación en expos a distintos editores, ir a Gen Con, ir a Origins, ir a Essen, ir a las ferias más importantes porque ahí es donde se encuentran los editores, ¿no? Antes nosotros no queríamos hacer esto, hay gente que sí te contesta en mail, pero hay mucha gente que nos ha costado mucho trabajo que nos hagan caso y hoy en día, aunque no hemos publicado, son cuates, ¿no? Es así como, oye, Rafa, mándanos todos los juegos que saquen porque queremos ver, ¿no? O sea, por ejemplo, el señor de Sochberlag, Walter, es súper buena onda, el de Queen Games, bla, y todo el tiempo nos están escribiendo qué nuevas traen, qué juegos hay. Dicen, no me ha convencido nada, pero quiero seguir viendo, ¿no? Y todo eso fue porque íbamos a las ferias, nos presentábamos juegos, muchas veces nos ignoraban, en 5 minutos nos decían que no. Muchas veces se quedaban los prototipos, de hecho nos pasa eso, se quedan mucho los prototipos, los ven mucho tiempo, no nos publican, pero ya la siguiente que volvemos, es el que traía el juego de los aztecas que estaba chido, a ver, déjalo que pase, ¿no? A ver, hazle la llamada, bla, bla, bla. Blue Orange, por ejemplo, nos llevábamos muy bien con el dueño, cambiaron algunas de las personas de edición, nos tocó un nuevo editor el año pasado para las convenciones en línea que ellos hacen, y este chico al inicio, pues como que nos ignoró un poco, sacó un juego, le gustó, se lo mandamos en print and play o prototipo, porque muchas veces también estamos mandando prototipos, no me acuerdo bien. Él lo jugó, le enganchó muchísimo, dices que a mí me encantó, lo estuvieron discute y discute, pero básicamente los demás editores lo que sentían es que quedaba como entre Family y entre Filler. No, es cierto, más bien quedaba entre Family y Family, más bien Complex, lo que le llaman Family Plus, y ellos no publican Family Plus. Entonces tenían un juego que era medio, más arriba de Family y un juego que sí era Family. Y eran muy parecidos porque los dos eran Han Administration, entonces decantaron por el más sencillo. Pero a la siguiente reunión, ese chavo ya era así como, a ver, ¿cómo se juega exactamente, no? Cada detalle lo preguntaba y se ve que el interés cambia, que antes nada más a veces se están volteando o no te ponen tanta atención, ¿no? En las ferias pasa mucho porque hay un ruidero, ¿no? Es mucho desastre, pero ¿qué pasa? Entonces, bueno, previamente obviamente estudiamos al editor, estudiamos todo su catálogo, todo lo que ha publicado, sobre todo en los últimos 3 años al menos, analizamos los estatutos que tienen sus juegos, los estatutos es si sus juegos son profundos, si sus juegos son frágiles, si va por family, si va por filler, si va por party, si tienen frustración, si no tienen frustración, si tienen eliminación, bla, bla, bla. Tenemos una lista de eso, ¿no? Es muy grande. De hecho, estoy en un taller con Ludens Games, aprovechando algún pequeño comercial, y por ahí vamos a hablar de los estatutos, ¿no? Que es un webinar que se va a dar el fin de semana, este fin y el que viene. Pero bueno, continuando con esto, ya que analizamos todo esto, agendamos una cita. Si no la tenemos, si no tienen el contacto, pues lo buscamos, ¿no? Escribimos mails, vamos a verlos en los stands, buscamos todos los medios posibles hasta intentar conseguir el contacto, ¿no? Y ya de ahí, pues, cuando ya tengamos esos contactos y todo, pues va a ser más fácil agendar estas citas. Con estas citas agendadas, sean virtuales, en este caso ahorita por pandemia, pues hacemos las presentaciones. Y ya en las presentaciones, pues es
También ya viene otra fase, ¿no? Tener un buen pitch, saber cómo explicarlo, tienes que venderlo en menos de 5 minutos. Si tu idea no enganchó en 5 minutos, casi te van a despachar. Si tu idea enganchó, en ese momento viene la serie de preguntas, viene lo de mándame el manual, mándame el prototipo, bla, bla, bla. Y que manden todavía prototipos y todo, todavía falta mucho trabajo, existen posibilidades y todo, pero el punto es sigan haciendo juegos, sigan mandando juegos, si van sobre esta línea, ¿no? Porque es todo un rollo. Nosotros ahorita tenemos como 15 juegos en revisión y pues hasta el momento no hay ni sí ni no. Entonces muchas veces estás en la incertidumbre, pero así es esto, ¿no? Ser autocríticos y tener mucha tolerancia a la frustración porque en esta industria van a recibir muchos no, ¿no? Pero bueno, básicamente eso era lo principal de esta plática. Creo que se van a hacer algunas preguntas y básicamente, ¿no? Cualquier cosa, díganme. Muchas gracias, Rafa. De verdad ha sido muy ilustrativo. Pues sí, como dices, digo, el diseño tiene muchos pasos. Inclusive a esta Liz le preguntaban en una plática que tuvieron con hace unos días, ¿por dónde empiezo? ¿No? Estoy perdido en mi desarrollo del juego. Y pues sí, ¿no? O sea, en la plática pasada Pepe nos presentaba otra forma de cómo ver el diseño de juegos de mesa y ahorita tú nos explicas otra forma de decir, ok, vamos paso por paso, vamos a empezar con una idea, vamos a desarrollar una mecánica, una temática y pues sí, justamente, de hecho Pepe mencionó algo muy interesante en su plática sobre el arte, ¿no? Que decía, bueno, el arte te va a asegurar la primera línea de producción, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas vender esa primera parte de llegar a la gente, el arte es muy importante, sí, pero para asegurar tu segunda línea de producción y que se venda, tu mecánica tiene que ser muy buena. Entonces, sí es bueno que tú tengas una mecánica bien establecida antes de que siquiera le quieras meter al arte. Es algo muy importante. Claro, aunque ahí cabe aclarar que Pepe lo ve como editor, ¿no? Yo ya no Ah, soy editor, yo soy autor de juegos nada más, ¿no? O sea, sí, no. nosotros, como dice Pepe, tienes que encontrar tu función dentro de la industria. En el caso de la industria, cuando era la distribución, la publicación, bla, bla, yo me encargaba de muchas de las funciones y no me daba tiempo de más. Entonces con mi hermano fue así de, no, a nosotros nos gusta diseñar juegos de mesa, vamos a sacrificar toda la editorial y vamos a enfocarnos en ser autores, ¿no? Ya no nos interesa todo lo demás. Tienes que saberlo, tienes que conocerlo, darte de topes muchas veces favorece a que tengas el conocimiento, pero de todos modos, pues nosotros decidimos sacrificar todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso arte, todas esas capas, son un montón de fases, ¿no? Y, por ejemplo, Draco, que lo ha hecho muy bien, Draco tiene todo un equipo, ¿no? Son un montón de personas y si yo a veces digo, no, pues las manos, me faltaban manos para hacer todo esto, ¿no? Entonces, nos enfocamos a diseñar, tenemos como 200 juegos diseñados, pero pues nos dedicamos solo a esta pequeña parte, ¿no? Realmente no, nos hemos ido todo lo demás. No, bueno, ya no lo hacemos. Sí, completamente sí es algo que se tiene que tomar en cuenta. Digo, también tienes que ver el cómo lo vas a ver, cómo vas a tomar, qué postura vas a tomar. Entonces, digo, también yo creo que para el grupo es muy importante tener en cuenta esta visión de ser como tal desarrollador y a lo mejor ya después ver lo que decía Pepe en su momento, si te conviertes en editor o si nada más mandas a una editorial. Pero para esto yo creo que en lo que se refiere a tu plática, yo creo que aquí los puntos más importantes son los testeos y el instructivo. Que de hecho, bueno, personalmente yo diría que el instructivo es algo de lo más difícil de hacer, porque como decías, es muy fácil meter palabras que uno se inventa o que uno utiliza coloquialmente. Digo, a mí personalmente me ha tocado revisar instructivos de juegos en general latinoamericanos, ¿no? Y utilizan palabras que son de su país. Y entonces sí es como de, pues, digo, esos regionalismos hay que evitarlos. Entonces son varias partes que Sí, sí van de a... hecho, para un manual también es muy importante ya si cuando vas a hacer autopublicación, obviamente es un editor, ¿no? Hay gente especializada en sus áreas, no quieras cubrir todas las áreas. Nosotros sí contratábamos un editor para los manuales porque al final de cuentas son expertos. Es más lío porque no saben de juegos muchas veces,
pero pues por ahí ya ha salido uno que otro editor que aparte están en el hobby, ¿no? Entonces esas personas son las indicadas para arreglar tu manual y para darte tips de qué le hace falta también, ¿no? Sobre todo ya a nivel pues, ¿cómo se dice? De estandarizar, es que no se dice estandarizar, bueno, español neutro, ¿no? Escribirlo en español neutro. Entendible. Ajá, Para básicamente. todos, por decirlo de alguna forma. Digo, a ver, tenemos varias preguntas, Rafa, te voy a pasar algunas. Eric Reyes pregunta, con respecto al arte invertido en el primer prototipo, que decías que no es realmente algo que tú necesites invertir como tal, o sea, no es algo de lo que tú te tengas que fijar. Dice, bien es cierto que no vale la pena esforzarse, pero a veces se triunfa atrapando a los jurados, editoriales, público en general, con un muy buen arte. Y, y no es tan cierto que el que lo evalúe sea tan objetivo para revisar la mecánica antes de que el arte. ¿Tú qué piensas en esta parte? Bueno, eso realmente nosotros lo hemos aprendido conforme a los editores, ¿no? Los editores siempre tienen esa regla. Muchas veces es lo que les digo, ven el juego, tiene muy buen arte, ya tienen sus sospechas de si el juego es bueno, porque hay mucha gente que se dedica a hacerle el arte bonito para engancharlos, como dice, pero a un editor de una marca internacional grande siempre es un lío porque todo el tiempo te dicen, es que necesitamos algo innovador, algo más innovador, algo diferente. Y tú así, pero qué cosa, ¿no? Lo entiendes a punta de trancazos y a punta de prototipos. Haces nuevos, haces nuevos, haces nuevos, y ya cuando logras darle un buen giro de tuerca y te dicen, esto me enganchó, ya entiendes qué es lo que están buscando, y eso solo es con práctica y con enseñar los juegos. Pero el arte está totalmente, todo el tiempo que estamos revisando con un editor un juego, el arte está de lado, ¿no? Y de hecho, si traes arte, hay uno que otro que sí te dice, traes el arte desde antes, bla, 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 estás dispuesto a ceder los derechos, bla, 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 pero es así uno de 20, ¿no? O sea, nosotros conocemos como, hemos visto como unos 60 editores y realmente sabemos que 2 o 3 de esos 60 están interesados en el arte. De ahí en fuera, todos los demás es algo que pasa totalmente a segundo plano y que no lo toman ni siquiera como un gancho de venta, porque como les digo, ellos van a hacer su propio arte y muchas veces tu temática ni siquiera va a quedar, eso también pasa mucho, ¿no? Nosotros, el juego que va a salir con Gigamic, si era un juego de una resbaladilla, bla, bla, era un circo. Nosotros quitamos los animales porque pues esta marca es francesa, está prohibido los animales en Francia, y aún así ellos terminaron cambiando la temática. Queda muy bien y todo, pero ya no es de un circo, ¿no? Entonces el arte ahí pues hubiera sido un desperdicio total, ¿no? Completamente, sí, yo creo que es, pues sí, sí, sí es una parte muy iluminativa, muy ilustrativa, porque pues puedes llegar con una propuesta y decir, pues es que ya tengo el arte, y a lo mejor en este caso, ¿no? Como dices, pues te diga Francia, bueno, el editor francés, pues sabes que en mi país está prohibido, no me sirve tu arte, lo voy a desechar. Sí, Entonces, no, y aparte también pasa mucho que en los concursos, por ejemplo, hay uno que otro concurso estadounidense que sí se fijan en el arte, pero por lo mismo los grandes casas editoras no se fijan en los juegos que salen tanto de ahí, o sea, es como que los toman como concursos que van empezando y que están aprendiendo, porque una casa editora de las grandes, hablamos Cosmos, Ravensburger, Río Grande, Gigamic, hasta mismo de Beer, no se fijan en el arte, se fijan en cómo funciona el juego, en que realmente sea divertido. Otra cosa que se me olvidó, yo empiezo con dinámica y temática, aunque también hoy en día metemos lo de dinámica, empezamos con mecánica o temática, y también metemos dinámica. Muchas veces la gente se fija en eso, que el juego con las acciones que estás haciendo, esa misma dinámica sea divertida. Y eso es lo que tiene peso, ¿no? Podría tener el arte más bonito del mundo, pero no, pues puede que ni les sirva. Entonces realmente no lo toman en serio. Y les digo, 3 de 60 editoriales que de conocer, les importa el arte. sí, no, y más que nada, a lo mejor que la mecánica sea inmersiva como tal, ¿no? Que de verdad te haga sentir que estás tú dentro del juego, ¿no? Sí, sí, que sea inmersivo y que sea divertido, ¿no? Sí, claro, claro. Hay muchas preguntas, digo, en general hay algo que a lo mejor muchos en el grupo no habían como tomado en cuenta o a algunos inclusive les puede llegar a dar flojera, ¿no? Que es la parte matemática, la parte de hacer este ajuste matemático y de cómo hacer que funcione esta matemática. Porque si bien es cierto, ¿no? O sea, podemos hablar de probabilidades y en algún momento a mí me dijeron, es que no le puedes dar la misma probabilidad a un dado y es como de, pues si lo analizas matemáticamente, un dado tiene la misma probabilidad en todas las caras. Evidentemente no le puedes dar el mismo peso. Matemáticamente no es lo mismo decir vas a tirar 2 dados o un dado. Entonces, sí, dentro de un juego que utiliza dados, pues sí,
tienes que darle un peso mayor al 6 y un peso menor al 1. Pero, por ejemplo, dicen, ¿la probabilidad de la teoría combinatoria básica es suficiente para el desarrollo de un prototipo? Dice, Ajá. bueno, y también dicen que es interesante el meter la geometría a lo mejor del tablero, de las casillas, porque esto funciona también para algunas mecánicas dentro del juego, ¿no? Lo podemos ver en Sight, que tiene estas casillas hexagonales y te permite de movimientos más fluidos. Y bueno, te dicen, pues, cómo lo puedes adaptar, ¿no? ¿Cómo adaptas pues sí, todas estas mecánicas o ideas matemáticas a tu prototipo? Eso es complicado de explicar, ¿no? O sea, ya eso es como les digo, el diseñar juegos es muy cercano al arte, cada quien tiene su manera, pero pues realmente, o sea, lo que sí es, si no dominan probabilidad básica, vayan y estudien probabilidad básica, ¿no? O sea, ya en un momento la permutación, la combinatoria, tienes que entender la lógica de cómo funciona y no saber hacer necesariamente solo la operación, ¿no? Ya cuando domines la lógica de por qué funciona eso así, lo vas a hacer en automático. Nosotros ya llegamos, empezamos a redactar el Excel y antes eso, desarrollar esos Excel nos llevaba 2, 3, 4 horas, a veces en 15 minutos lo tenemos, ¿no? Es así, ya tienes maña, tienes práctica como en cualquier cosa y llegas a resolver el problema matemático súper rápido. Pero sí lean mucho de probabilidad básica. De hecho, yo leí hasta de teoría de juegos es algo aplicado en economía. Hay gente que dice, no tiene nada que ver con juegos. No, tiene mucho que ver con juegos, ¿no? O sea, por eso se llama teoría de juegos. Obviamente lo tiene de la manera más abstracta, pero el punto es que tú logres bajar esa abstracción hasta juegos, ¿no? Y si no, pues busca los libros de Sid Saxon, de Dave Parlett, de los expertos en juegos que tienen, pues libros que tienen 40 años, 30 años, ¿no? Es gente que era experta en su momento. Dave Parlett es uno de los primeros Spiel des Jahres. También había escritos muy interesantes de, ¿cómo se llamaba? Alex Randolph, que es el diseñador de Ricochet Robots. Hay un premio en su honor porque pues era todo un erudito del tema y Sid Saxon pues es el diseñador de Acquire y un montón de juegos más, Can't Stop y demás. Hay escritos de ellos y hay escritos actualizados. Por ejemplo, la guía Cobalt, los libros estos que sacan de Board Game Design Lab y todos son como entrevistas. Esos libros a mí en lo personal no me agradan tanto. Hay 2 que 3 cosas que las ves en los blogs y realmente te ahorras lo del libro, pero hay 2 que 3 cosas que valen la pena. Pero más bien compren los libros especializados en la parte analítica, matemática o en la parte, no sé, por ejemplo, yo me baso mucho para dar clases de Game Design. Ahorita soy profesor de Game Design en la Universidad Panamericana y me baso mucho en libros como el de Skell ni siquiera, ¿no? Me baso más en el de uno que se llama Challenge for Game Designers, no me acuerdo del autor, en el de Tracy Fullerton, varios de los clásicos. El de Skell es un buen resumen cuando empiezas, habla de todo, pero en nada ahonda, ¿no? Entonces ya tienes que ir a los otros, a los de Game Mechanics y demás, ahondar a fondo y entender la lógica y ahí es mucho práctica, ¿no? Es como, les digo, en todas las pláticas que doy casi siempre les digo que a mí me gusta mucho la frase de Picasso de la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando y así son los juegos, ¿no? Entonces no entiendo la matemática, me voy y me enfrento a esos problemas, no los entiendo, voy y compro, yo les recomiendo a mis estudiantes, compren libros de esos de acertijos matemáticos. Esos libritos yo siento que desarrollan esa habilidad lógica muy cañón y vayan y estudien probabilidad básica. Tomen cursos en YouTube, en línea los pueden encontrar y con eso van a ver que cada vez que hagan un juego van a entender más. Y como también hago otro análisis para que mis estudiantes entiendan es desfragmenten juegos. Agarra un juego y bájalo a números, ¿no? Ese es un ejercicio clásico. A ver, agarren Carcassonne, agarren Splendor. Splendor me gusta mucho por la matemática muy clara, ¿no? Agarren Splendor y bájenlo a números. Por cómo funciona, explíquenmelo en números. Y ya con esos retos y entendiendo la lógica de muchos juegos a lápiz y papel, es como comprenden toda la matemática de trasfondo, ¿no? Y ya luego te das cuenta que solo era una tabla de distribuciones, unas combinatorias, y no era nada así, no eran ecuaciones de tercer grado, integraciones, no era nada complejo. Pero el problema es que pues, no te tomaste tal vez la práctica de analizar estos juegos, de desfragmentarlos. Eso creo que es la mejor herramienta. Si no está en los libros, pues ve al producto como tal, agarra el juego y destrúyelo en números, ¿no? Bájalo a números. Sí, completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Y de hecho esto nos lleva un poquito a unas preguntas que hicieron Cristian y Adrián. Que bueno, una cosa es tomar la parte matemática y hacerla mecánica y adaptarla en cuanto a cuestiones pues, de tu juego, ¿no? Pero otra que también va de la mano, pero
es, ok, ya tienes, por ejemplo, tu combinatoria, tu probabilística, ¿no? Entonces, ok, en 60 cartas voy a tener cuántas de cada tipo, cuál es la probabilidad de cada una de que salga, etcétera, etcétera. Las preguntas aquí en general es, hay algunos, estos mismos métodos matemáticos te sirven, que te ayudaron a generar la mecánica, te sirven para balancear el juego. ¿Y cuáles utilizas tú? ¿Cuáles crees que son los más sencillos o los más ilustrativos, etcétera, etcétera? Bueno, es que eso no es como un modelo claro, ¿no? O sea, básicamente saber exponenciales, ¿cómo se llama? Crecimiento lineal. Es que no me acuerdo qué parte de matemáticas era esto, pero bueno, era parte de graficación, ¿no? No me acuerdo bien cómo se llamaba el tema, pero les digo, ya eran muchas cosas que yo hacía en ecología, hoy en día las hacemos así en cosas para juegos, pero ya no me acuerdo de la terminología científica como tal, pero son modelos de crecimiento exponencial, era eso, de crecimientos exponenciales, crecimientos lineales, y eso muchas veces, pues si se fijan en una gráfica del flow que llaman en videojuegos, el flow va muy ligado a cómo vas a hacer esta distribución. Entonces ya la distribución, lo que nosotros hacemos es, pues es que es como mucha lógica matemática de poner primero los valores y conforme a esos valores nosotros determinar, no, pues esta carta queremos que valga más o que dé más repuntos que la anterior. Entonces solo alteramos esa graficación pues para que dé más, ¿no? Subiéndole, moviéndole la rentabilidad y a la par analizando la complejidad de qué tan difícil va a ser de hacer, bla, bla, bla. Que les digo, a veces son muchas variables, lo que te queda o lo que creo que es más factible es como en los modelos ecológicos, son tantas variables que se sale del control humano. Entonces, ¿qué haces en un modelo ecológico? Lo fragmentas en pequeños modelos. Eso es lo que hacemos nosotros. Ah, bueno, esta parte de los recursos es una gráfica, esta parte es otra tabla y otra gráfica, bla, bla, bla. Intentamos que funcionen por separado y luego probamos todo interrelacionado a ver si funciona. Y pues también ahí te vas dando cuenta claves o mañitas que tú no las pudiste graficar o no se te ocurrieron matemáticamente, pero que ya los linajes solitos naturales en el comportamiento del juego están rotos, ¿no? Entonces es como mucho prueba y error, por así decirlo, pero ya es una lógica que vas desarrollando, no sé cómo explicarlo, haces tu tabla y ya luego vas a, ya no, es que ya lo hacemos en automático, no es así como, oye, usas el modelo matemático de Newman, no, no, es así, ay, si hacemos una tabla de crecimiento exponencial y solo dividimos las proporciones y sacamos las medias, bla, 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 y ya lo hacemos rápido, ¿no? Y ya no seguimos como una línea. De hecho, me cuesta mucho trabajo ahora que estoy dando clases y que tengo que enseñarles la parte matemática, porque ya yo daba clases de ecología avanzada y ahorita ya ni me acuerdo del modelado ni de nada, ¿no? Entonces, tengo que empezar desde cero a estudiar para dar la clase, pero háganlo con práctica. Hagan una gráfica de un juego, entiéndanlo y vean las interrelaciones y los linajes y busquen artículos del tema. También hay otros autores que ya han desfragmentado juegos o que explican la matemática de su juego y les puede dar mucha noción de cómo hacerlo, ¿no? Sí, bueno, aquí, bueno, es que mi hermano Adrián y yo también somos biólogos, entonces estamos aquí entre colegas. Él decía, bueno, las probabilidades de ANOVA, de Kruskal-Wallis, la de T-Student, etcétera, etcétera, ¿no? Son algunos ejemplos de los que podemos utilizar para generar estas proporciones matemáticas. Y a lo mejor ya nada más, por último, para cerrar unos cuantos comentarios en general, yo creo que también algo que es muy común y tiende a dar fricciones dentro del desarrollo son gracias Jesús, son la retroalimentación. La retroalimentación es muy importante y bueno, o sea, yo siempre digo, ¿no? Así como hay que saber dar la retroalimentación, también hay que saber aceptar la retroalimentación. Hay gente, por ejemplo, nosotros lo vivimos con Osvaldo, que él, cuando le mostramos nuestro juego, él así de entrada nos dijo, no me gustan los party. Entonces, ahí te vas a topar con muchas paredes y con muchos cosas en contra que van a venir de ti. Al final, bueno, long story short, le terminó encantando el juego, ¿no? Se volvió fan del juego. Pero hay muchas cosas que mucha gente no sabe dar la retroalimentación y puede ser inclusive muy grosera, ¿no? O te puedes sentir atacado. Entonces también hay que tener como ese temple para poder decir, ok, ¿qué es lo que decías, no? Filtrar esta retroalimentación para saber qué me sirve, qué no me sirve. Uno como desarrollador también tiene que saber decir, ok, esta idea que me gustaba mucho, pues al 90% de la gente no le gusta. Entonces, pues la voy a tener que sacar porque al final del día los que van los que van a jugar van a ser ellos, ¿no? Los que van a disfrutar el juego como tal son ellos.
Y bueno, hay que también hacer ese tipo de sacrificios, ese estilo afloje, o a lo mejor esa mecánica que a ti te gusta mucho, pues a lo mejor adaptarla, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor un último comentario por ahí, Rafa. Léanse, anda por ahí en internet, no tienen la capacidad de comprarlo, léanse el libro de Roba como un artista, Still Like an Artist. Es un librazo, ¿no? O sea, son tips que dices son súper simples, pero que hay veces que si no te los dijeron antes, pues nunca, bueno, te hubieran acelerado el trabajo, ¿no? Si a mí me hubieran dicho muchos de esos tips hace 10 años, mucho me hubieran acelerado. Si yo hubiera conocido el design thinking hace 10 años igual, y ya nos ha pasado mucho, ¿no? Ese libro es lo que les dice, como dice Pepe, no tienes que inventar un juego desde cero. El que lo hace gana un Spiel de Jahres, ¿no? O sea, Donald Baccarino inventó el deck building, que es debatible si lo inventó, ¿no? Porque ya había antecesores. Pero cuando él saca deck buildings, pues la revienta y gana un Spiel de Jahres, ¿no? Entonces, yo les digo, quien invente una mecánica nueva hoy en día, se va a llevar mínimo una nominación Spieldes. Si no vas a inventar una mecánica nueva, todo trata de darle vueltas de tuerca a lo que ya hay. Entonces tienes que saber integrar, tienes que saber darle vuelta y Still Like an Artist eso nos habla, ¿no? Hay gente que no quiere jugar, que por no contaminar sus ideas, que no quiere usar mecánicas que ya existen, es muy complejo. Más bien agarra lo que tienes, lo que hay para tu juego similar y dale un giro a lo que hay, ¿no? Entonces, de eso va el Still Like an Artist, que dice que tomas ideas de otros artistas y que así funciona el arte. Y él dice, es que el arte, bueno, yo me di cuenta que no solo en el arte funciona, sino en muchos medios creativos. Entonces, ese libro es tal cual para los juegos, ¿no? Roba partes de diferentes lados, intégralas bien y darles un giro, ¿no? Y creo que les va a ayudar mucho a tomar ideas de cómo agarrar herramientas. Y obviamente todo el tiempo estén jugando, todo el tiempo estén viendo videos de gameplays, de nuevos lanzamientos y sobre todo analizar mecánicas, ¿no? O sea, nosotros vemos un nuevo juego, bajar el video, cómo se juega, leer las reglas, hasta ni siquiera se han publicado y estamos intentando comprender cómo es que se juega. Y cuando tenemos oportunidad de ir a las ferias, pues sí, es ir a jugar. Y por ahí nada más mencionaban algo más de que cómo hacerse un nombre desde Latinoamérica. Lamentablemente es muy difícil a nivel, al menos así ya como autor para editoriales internacionales, pero pues no nos queda otra más que ir a tocar puertas y no tener miedo, ¿no? O sea, el no ya lo tienen, aviéntense, pregunten, muchas veces no les van a contestar. Hay muchos editores que no nos contestaban al inicio y que hoy en día son cuates casi personales, por así decirlo, ¿no? Cuando llegamos a las ferias y nos encontramos, por ejemplo, con la gente de Queen Games, hasta nos hablan en español para saludarnos y ya se siente así como un ambiente de cuates, como en toda la industria. Lamentablemente no solo es que seas latinoamericano, sí creemos que afecta un poco, pero también hay muchos autores allá afuera, ¿no? Entonces cuando tienes que ir a presentar algo bueno y ser, les digo, los dos principales puntos en esta industria es ser muy autocrítico, pero así lo más extremo que se pueda y tener un temple de acero, así cañón, porque van a darte no tras no tras no. Y cuando estás en una de esas expos y ya te dieron 12 nos, a veces ni siquiera es porque el juego sea malo. Si te dicen que es malo, pues también hay que recapacitar y cambiar, ¿no? Pero muchas veces tan solo es un no porque no va en su línea editorial. Y ahí hay que aprender a soportar la tolerancia a la frustración, a tener el temple para seguir continuando y aprender. Tal vez esa feria no te sirvió de nada y a la siguiente volver con todo y pues darle a presentar nuevos juegos mejores que los anteriores. Y van ligadas, ¿no? Tener el temple, pero también ser autocríticos. Y como decías del feedback, pues sí, aprender a recibir todo, sea bueno o malo, tomar notas, siempre ser respetuoso con el tester, sea, te diga que es una porquería, lo que sea, de preferencia no justifiquen, tomen notas y lo que sea después que les convenga lo filtran, ¿no? Esto me sirve, esto no me sirve y ustedes hacen un filtrado. Pero eso también es muy importante porque por lo mismo de que la gente no tiene autocrítica, son muy sensibles a que le dices, este juego es muy malo y rápido se empiezan a molestar o a defenderse. Y esto no, pues esta industria se trata de que quieren algo muy bueno, a mí nos dicen seguido, sus juegos son muy buenos, pero les faltó poquito para ser excelentes, ¿no? Pero bueno, ellos dicen, pero pues si ranqueas, ¿no? Hay como 10 niveles abajo, ¿no? Entonces, aún así ese brinquito pues nos falta, entonces hay que pulirlo y volver a la siguiente con ese brinco pulido, ¿va? Pero bueno, creo que es mi comentario final. Pues sí, Rafa, digo, todavía quedan algunas por analizar, pero pues yo creo que eso lo haremos fuera de cámaras. Pero bueno, Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy ilustrativo toda esta plática que nos has dado. De verdad, agradecemos tu participación aquí en la Game Jam. Esperamos tenerte en las próximas ediciones. Y pues nada, muchachos, sigan atentos a todas estas pláticas que está haciendo por parte de la comunidad para la comunidad. Rafa.
Cualquier cosa me pueden encontrar como rafaelescalante.games en Facebook. Tengo web también. Está la web de Shiva Games. Estoy en el grupo de desarrollo y cualquier cosa me pueden escribir. Y bueno, ahorita fuera de cámaras respondo lo que faltó del chat porque no tuve tiempo de estarlo viendo, ¿no? Sí, no, no te preocupes. Sí, Y no hay de qué, ya saben que cualquier cosa, pues aquí andamos para que esto crezca y poco a poco, a mí me interesa que más gente publique en el extranjero porque poco a poco las editoriales van a estar llegando y eso nos va a abrir las puertas a todos, ¿no? Sí, definitivamente, pues ya saben dónde encontrar a nuestro buen Rafa. Siempre está a nuestra disposición y pues muchísimas gracias. Estamos en contacto. No hay de qué, hasta luego.